Por esta interpretación bonita, gracias por dedicar parte de tu tiempo a esto. De nuevo me alegro veros, tanto los que habéis estado ayer por la noche y los que habéis venido esta noche y los que no han venido, pues que el Señor les bendiga ahí donde estén, ¿vale? En esta noche me gustaría compartir con vosotros un tema que me llama la atención desde hace mucho tiempo. Me gusta correr, me estoy entrenando para montañas, me gusta la montaña mucho, y cuando voy por ahí, voy corriendo, me pongo la Biblia, ¿no? Y estoy escuchando la Biblia o estoy reflexionando sobre cosas y paro de caminar y me pongo a escribir en el teléfono notas. Y me llamaron la atención algunas cosas que encontré en el libro de Génesis y en el libro de Isaías, así que a raíz de aquello me hizo reflexionar un poco a nivel personal y después mucho más extensivamente respecto a la espiritualidad que vivimos, no tanto de forma exclusiva a los adventistas, sino de forma más abierta hacia el cristianismo en general. Pero yo me voy a centrar en lo nuestro y voy a poner algún asterisco al principio, que cuando voy a hablar sobre la religión como droga, y si vais a ver alguna autocrítica que hago hacia mí o hacia nosotros, no es porque soy un crítico con la iglesia. Yo amo esta iglesia, de hecho decidí y acepté esta iglesia a pesar de las circunstancias negativas y de la persecución que sufrí cuando decidí ser adventista en un contexto movido por otra iglesia protestante. En fin, no es este el propósito. El único propósito es que, lo que os decía ayer, si queremos cambiar, no hemos de hacer siempre lo mismo. Y si queremos cambiar, en primer lugar hemos de ser autocríticos con nosotros. A nivel personal, cualquier persona que no sabe ser autocrítica, que no sabe autoevaluarse y ver también no solo lo bueno, sino también lo malo, ahí es donde se equivoca. Y no quiero que nos equivoquemos. Somos demasiado jóvenes, aprovechando la metáfora de la juventud, ¿vale? Somos demasiado jóvenes como para cometer errores de este tipo. Ahí sobre 1817-18 nació un señor que se llamaba Karl Marx o Carlos Marx. ¿Habéis oído de Karl Marx, no? Todo lo relacionado con el mundo del materialismo dialéctico, sobre todo con el mundo del comunismo, se utiliza y todos hablan de Charles Marx o de Karl Marx. En fin, un alemán que empezó a darle vuelta a las ideas, a las historias, ver por qué el cristianismo se convirtió en una religión tan sangrienta, ¿no? Y en una de sus críticas que hacía, él no fue cristiano, no nos engañamos, ¿no? En una de sus críticas, él llegó a decir que la religión es el opio del pueblo. Habéis oído esta frase probablemente, ¿no? La religión es el opio del pueblo. No voy a predicar de Karl Marx, no os preocupéis, pero sí que me gusta entender también perspectivas que otros han tenido sobre la religión para entender por qué llegaron a ver el cristianismo desde esta forma y qué hay de verdad en aquello, porque muchas veces detrás de algunas críticas hay muchas verdades. ¿Qué es lo que entendéis por opio? Es como una droga, ¿no? Una sustancia paliativa, una sustancia que se utilizaba sobre todo en aquel entorno, en el mundo de la medicina, ¿no? No tenían todos los avances de la medicina que tenían hoy día, le ponía un poco de opio sobre la cabeza y ahí entre una y otra cosa, pues bueno, medio adormecido le operaban, el hombre medio dormido sentía y no sentía el dolor, pero bueno, era lo que tenía en aquel entonces. Entonces, ¿por qué creéis o qué os dice a vosotros esta frase, la religión es el opio del pueblo? Que estamos todos pillados. Una forma de placebo también puede ser. Por ahí también van muchos tiros. ¿Qué más? Medio dormido, medio despierto, muy bien. Un tal, un señor, bueno, no importa ahora su nombre, él decía que el Marx, que lo conoció de forma personal, llegó a decir la religión es el opio del pueblo desde estas 4 perspectivas. En primer lugar, porque el opio era considerado una medicina importante y se utilizaba como analgésico, sedante o anestésico en su tiempo. Pensad en estas palabras, analgésico, sedante y anestésico, y aplicarlo a la religión.
un motivo de grandes conflictos económicos, políticos y militares. Ya no hace falta mencionarlo, pensad en la historia. La historia de España está muy vinculada con lo que acabo de mencionar, con guerras de religiones, con un montón de imposiciones, inquisiciones, etcétera. Es un problema de salud, decía él, que se refería a los problemas de salud, porque en aquel entonces a los niños inquietos las madres les daban un poco de opio para que pudieran hacer su trabajo, y eso también era una forma de decir. Y por último, hay muchos escritos y testimonios que muchos escritores de la poesía romántica, entre los cuales un tal Thomas de Quincey, tomaba una cierta medida de opio para escribir y para hacer un montón de escribir muchas cosas que fueron consideradas más tarde como visiones fantásticas de un montón de realidades de distintos lugares del mundo. En fin, eso era de alguna forma lo que él decía. Pero en el fondo quería transmitir que la religión en su tiempo era usada como instrumento para controlar a las personas. Y hasta hoy día la religión se utiliza como instrumento para controlar a las personas. Utilizando las dos metáforas que más tarde un otro ateo, Freud, habla, el hombre está entre el palo y la zanahoria. El palo es el castigo y la zanahoria es la recompensa. Huir del infierno, porque el infierno sería el castigo, y ganar, por fin, la vida eterna. Más tarde, otro filósofo, si el primero dijo la religión es el opio del pueblo, es decir, lo que utiliza el pueblo para adormecer sus sentidos, lo que vimos ahí, ¿no? Como analgésico, como sedante, como anestésico, este hombre llegó a decir que la religión es el opio para el pueblo, porque la lectura de la Biblia hace que la gente despierte. Y entonces se utiliza la religión para mantener a la gente y controlarla y decir, quietos ahí, no pongáis demasiadas preguntas, porque es posible que lleguéis a otras respuestas y no nos gusta hacerlo. Entonces, vamos a descubrir en la Biblia en qué sentido la religión es el opio del pueblo y en qué sentido la religión es, las palabras que utilizamos antes, la religión se convierte en un analgésico, en un sedante y en un anestésico para enfrentar una realidad. Y esa realidad, esta descripción en la Biblia, digamos, la explicación bíblica a lo que decía Karl Marx la tenemos en el capítulo 3 de Génesis. Este relato bíblico, que lo conocéis, no lo voy a leer porque quiero aprovechar al máximo el tiempo que tenemos a nuestra disposición, pero todos sabéis qué es lo que ocurre una vez que Eva cede a la tentación y es seducida a creer una realidad que en realidad no existía. Dice, solo un texto, dice, la mujer se fijó en el fruto del árbol que sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daba ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y lo comió. Luego dio a su esposo que estaba ahí con ella y también él comió. Y en ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron a Dios que iba y venía por el jardín. Así que corrieron a esconderse entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó, «Hey, ¿dónde estás?» Y el hombre le contestó, «Oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso corrí a esconderme». «¿Y cómo sabes que estás desnudo?», le preguntó Dios. «¿Acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí comer?». Y el hombre respondió, «La mujer que me diste por compañera me dio del fruto del árbol». Dios se dirigió entonces a la mujer y le dijo, «¿Qué es lo que has hecho?». Y la mujer respondió, «La serpiente me tendió una trampa, por eso comí». ¿Qué es lo que observáis aquí? Este relato bíblico es, digamos, el momento cuando nace la religión. ¿Qué hace el ser humano ante el miedo y ante la imagen equivocada que tiene de Dios? Tiene miedo, se esconde, prepara unos delantales y termina echando la culpa. Casi siempre el miedo, ayer hablamos un poquito del miedo, vais a escuchar que vamos a hablar mucho del miedo esta semana, el miedo y la culpa van juntos. Y el miedo y la culpa hace que el ser humano tome decisiones religiosas, porque lo que hicieron Satanás en este caso, aprovecha el deseo con el cual fuimos creados, el deseo de vivir, de no morir. Nadie desea en condiciones normales, nadie desea morir.
todos deseamos vivir. Estamos creados con este instinto, nos agarramos a la vida. No como el gato a las cortinas, como se suele decir aquí en País Vasco. Nos agarramos a la vida porque la vida es un regalo que recibimos de Dios y eso hace que tengamos en nosotros, dice Eclesiastés, como el deseo de la eternidad. Después, Adán y Eva sienten miedo de lo desconocido, miedo de los demás, miedo de la muerte, miedo del fracaso, y eso lo tenemos hasta hoy día. Hasta hoy día seguimos teniendo este tipo de miedo. Entonces, por culpa del miedo, llega a esconderse. ¿Qué es lo que hace, motivado por el miedo? Dice la Biblia que se pone a coser hojas de higuera, como una solución perenne, como una solución superficial, sin resultados. En el fondo, va maltratando la naturaleza. Si voy a repetir esta frase, va maltratando la naturaleza, lo que estamos haciendo hoy día, pero a escala más grande, para ocultar nuestro sentido de vaciedad que tenemos. Porque necesitamos llenarlo con cosas materiales, con destruir la naturaleza, destruir el regalo, el entorno donde vivimos, para satisfacer este vacío que sentimos, este miedo que tenemos. Entonces, quiere cubrir esa desnudez existencial y espiritual que genera el pecado. Y en este coser, en esta decisión de hacer algo ante el miedo que le tiene a Dios, encontramos la simiente de la religión. Entonces, ante el peso de la culpa, siente la necesidad de aliviar este peso y cuando se le pone ante la realidad de lo que ha hecho, es lo que el pecado le enseñó de forma misteriosa. Fue Eva, fue la serpiente, indirectamente fuiste tú el que nos metiste en este problemón, en este lío, ¿no? ¿Por qué? Porque el pecado produce una triple alienación en el ser humano. Aliena o aleja al ser humano de Dios, aliena al ser humano de él mismo, huimos de nosotros mismos. No tomamos tiempo para reflexionar quiénes somos. En mi trabajo pastoral, desde que estaba en Cataluña, me di cuenta que muchas de lo que hacía, ¿no?, la visitación, eso, que necesitaba ser un poco más consistente. Entonces, una de las preguntas cuando voy y me reúno con los jóvenes o con los adultos, les pregunto, ¿quién eres tú? Y la gente se queda sorprendida. Dice, hace mucho tiempo que no he reflexionado sobre quién soy yo. El pecado nos hace que huyamos de nosotros. No queremos reflexionar sobre quiénes somos. Y no digo de forma egoísta, yo y mi mundo, ¿vale? Yo y mis circunstancias. Estoy hablando de entender quiénes somos desde la perspectiva de Dios. Y también nos aliena el pecado de los demás. Nos aísla de los demás. Una triple alienación de Dios, de nosotros mismos, de los demás. Y después, porque Dios le había dicho a Adán que el día que se aventurara por el camino de la desobediencia pondría en marcha la destrucción irreversible que viene a través del miedo. Hoy día hay estudios médicos que demuestran que el miedo afecta a nivel tisular nuestras células, nos autodestruye. De ahí que hay últimamente no sé si es un descubrimiento, es más una investigación y nace esta área en la medicina que se llama la psicooncología, porque se dan cuenta que detrás de muchos cánceres está el problema del miedo, ¿no? Miedo a Dios, miedo a nosotros mismos y miedo a los demás. Eso es lo que produce el pecado. Entonces, desde esta perspectiva, la religión intenta satisfacer la necesidad de vida eterna, de vivir eternamente, y por el otro lado, a través de rituales, aliviar el peso del miedo. Por esto, somos religiosos o por miedo o porque no queremos morir. Si vamos reflexionando bien, somos espirituales o por miedo o porque no queremos morir. Ahora no vamos a definir si esto está bien o está mal, pero sí que lo hemos de tener en cuenta. Entonces, con el miedo intentamos disminuirlo a través de rituales, intentamos hacer muchas cosas para quitar esta presión del miedo y procuramos buscar fórmulas para prolongar nuestra vida por más tiempo. De ahí que todas las religiones, no muchas, todas las religiones, ¿qué es lo que prometen en el fondo? Vida eterna y que dejes de tener miedo, pero empleando el miedo. Yo te controlo con el miedo para que tú, en teoría, dejes de tener miedo. Pero en el fondo todos prometen, la zanahoria de todas las religiones es la vida eterna. Algunas a través de la inmortalidad del alma, la mayoría, y otras pues en distintas formas. Pero no solo las religiones prometen vida eterna y disminuir el miedo.
La ciencia también lo está haciendo. Hay distintas formas de culto y de religiones en el mundo en el cual vivimos. Pensad en la celebridad. Es también una forma de religión que intenta vivir de otra forma diferente. La moda, el deporte, las supersticiones, la ciencia. Y hablando de ciencias, hay muchas películas que intentan reflejar este intento de la ciencia de prolongar la vida y de disminuir nuestro miedo a morir, impedir el envejecimiento, evitar la enfermedad, utilizar toda nuestra capacidad mental. Permitidme utilizar algunas imágenes de películas que los jóvenes conocen, probablemente vosotros no. No sé cuántos habéis visto, al ser una semana de jóvenes, creo que me entendéis, ¿vale? Me dais un poco de gracia. ¿Habéis visto una película que se llama Lucy? De la capacidad de pasar del 5% que tenemos para utilizar nuestro cerebro. ¿Qué pasaría si podríamos utilizar nuestro cerebro a un 50%? Es muy interesante el planteamiento, ¿no? El pecado disminuye nuestras capacidades. La Biblia dice que Dios nos devolverá todas nuestras capacidades, que seremos capaces de hacer cosas impensables. La ciencia intenta suplir este deseo del ser humano, ¿no? O la criogénesis, preservar el cuerpo por si algún día se va a encontrar la cura definitiva contra la muerte y ahí sí me pondrán, yo qué sé, una inyección o algo y retomaré la historia de donde me dejaron, de donde me congelaron y seguiré viviendo para siempre. O mezclar la mente del ser humano con inteligencia artificial, o poner el cerebro en un cuerpo indestructible, en un cuerpo en una máquina, o crear avatares, hablando de la película, ¿no? Es interesante la idea que transmiten. Más allá de la parte de entretenimiento, hay una filosofía que intentan transmitir. El ser humano quiere vivir, no quiere morir, y quiere buscar soluciones para el miedo. Ahora, en esta cultura del miedo y del temor, si utilizo el miedo para controlar, será muy efectivo, hasta que las personas aprenden a no tener miedo, o descubren que cosas a las cuales le tenían miedo en realidad no generaban ningún miedo. Pero por favor, que no penséis que eso es un problema solo de los demás. Me gustaría que nos viéramos a nosotros mismos y ver cómo nosotros vivimos el miedo en nuestra vivencia espiritual. Esto es bíblico, no es filosofía, ¿eh? Cómo nosotros a veces utilizamos el miedo en nuestra vivencia espiritual. Os voy a dar algunos ejemplos. ¿Cómo percibís vosotros o cómo vivís vosotros el concepto bíblico, la doctrina de del juicio investigador? La primera vez que yo escuché, me pareció muy interesante, pero después escuché muchos sermones que decía que tengamos mucho cuidado, no sea que pase ahora el juicio y que toque mi caso y que yo no esté listo y que pierda la eternidad para siempre. Entonces yo me preguntaba, ¿qué sentido tiene que vaya a la iglesia? Si es que el Espíritu nos convence de pecado y yo me siento mal de cosas malas que he hecho, ¿y quién no hace cosas malas? ¿Qué sentido tiene que yo siga a la iglesia sintiéndome mal por cosas, intentando ser una buena persona, si mi caso ya está solucionado, ya está decidido? Eso quizás se convirtió un poco en nuestra Inquisición, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? El miedo. Yo os comento mi experiencia, ¿vale? Si no habéis pasado por esto, benditos vosotros. Los eventos finales genera cierto miedo, de tal manera que encontré una señora, una persona creyente, hace tiempo que creía, que me habló de su mochilita que la tiene preparada con cositas, de tanto en tanto la actualiza, porque cuando llegará el momento y tendrá que huir a las montañas, ella tendrá la mochila preparada y saldrá entre los primeros. Igual lo veis un poco con humor, pero hay muchas personas que viven esto, que su vivencia, que su experiencia espiritual pasa por ahí. Y les trastorna de alguna forma la vida. O hay otras personas que les asusta o les da miedo pensar en la apostasía omega, que será una gran apostasía donde mucha gente caerá, pastores con sus iglesias, habéis escuchado estas frases, que también genera cierto miedo. ¿Qué me va a pasar a mí si personas o estrellas grandes del adventismo caerán? Otras personas tienen miedo del zarandeo, ¿no? ¿Cuántos caerán? ¿Quiénes caerán? ¿No seré yo el que voy a caer? O la marca de la bestia. Tremendo, ¿no? Si nadie podrá comprar ni beber y si todos serán controlados, ¿qué posibilidades tendré yo para la supervivencia? O la ley dominical. Muchas veces, ¿no? Queremos que venga, pero
pero nos da miedo porque quizás no estamos suficientemente preparados todavía, ¿no? O la persecución, ¿cómo sobreviviremos cuando no tendremos nuestros derechos, cuando seremos condenados a la muerte? O las últimas 7 plagas, o el fin, que es algo muy catastrófico, un cataclismo grande, ¿no? Y por último, hay personas que le tienen incluso miedo a la segunda venida. Más allá de que viene Cristo, pero todo lo que está rodeando la segunda venida, eventos, cosas, como que me cuesta un poco pensar en la segunda venida como un evento agradable. En realidad, cuando tienes miedo, tienes 2 opciones, de acuerdo con lo que dice la Biblia. O te escondes, como lo hizo Adán, o en Génesis dice la Biblia que otros, en lugar de esconderse, se enfrentaron a Dios. Habéis oído de Nimrod, ¿no? Dice la Biblia en Génesis capítulo 5. En contra de Yahvé. Ya no podía vivir tanto a la sombra del miedo y decidió enfrentarse a Yahvé. De ahí que vemos que hay personas que se resignan en la religión porque no han entendido que Jesús es el que da vida, que la perspectiva de la espiritualidad vivida como una relación con Jesús es totalmente diferente de la perspectiva de la religión, donde el miedo controla a las personas, y hay otras que simplemente niegan a Dios. ¿Habéis oído de misoteístas? Son los que se declaran no ateos, se declaran como oficialmente los que odian a Dios. Entonces, su papel es odiar a Dios, porque Dios no es tal como se lo imaginan, ¿vale? Entonces, entre estas 2 perspectivas del miedo, que emplea la religión como un analgésico o como un sedante o como un anestésico para enfrentar la realidad, viene el título del tema, ¿no? La religión como droga, porque hay básicamente 2 tipos de drogas, ¿no? Un tipo de droga estimulante, y la cocaína entra en esta parte, y otro tipo de droga depresiva, si se puede decir así, como es la heroína. Una te estimula mucho y otra te relaja, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la droga? La droga puede ser considerado como un paliativo, bueno, el opio. Hoy día se utiliza en la medicina la droga como parte de medicina paliativa, más que quitar el dolor y hacer que la muerte sea más fácil, ¿no? Pero en este caso el uso de las drogas es no solo para aguantar el sufrimiento con facilidad, sino huir de la realidad, porque quien se droga huye de la realidad, tanto si se está tomando cocaína o marihuana, como si está tomando heroína. Quiere huir de la realidad, o crearse otra realidad e imaginarse que es el rey del mundo, o aislarse. No soporta tanto el dolor, el peso de su existencia, y necesita huir de ellos. Entonces está tomando algo. La droga no te cura. En absoluto, la droga no te cura. La droga empeora tu situación y te lleva a la destrucción. Aunque por un tiempo parece que te está facilitando la vida, parece que está facilitando este peso que uno vive. Ahora escuchad con qué precisión la Biblia habla sobre la religión como droga. Isaías 56, versículo 10, dice: sus atalayas están ciegos, no se dan cuenta de nada. Todos ellos perros mudos, incapaces de ladrar, videntes tumbados, amantes del sueño, perros voraces que no conocen la hartura, y ellos mismos son los pastores, y no saben discernir, siguen en pos de su propio camino, cada uno tras su propio provecho. Venid, dicen, voy por vino, saciémonos de licor embriagante, que mañana como hoy habrá provisión más abundante. Es la descripción de la adicción que genera la droga, ¿no? Mañana necesito una dosis más fuerte para poder sobrevivir o para poder satisfacer la necesidad que siento en este momento. De ahí que podríamos, al aplicar la religión estos 2 conceptos, de ahí que podríamos describir o clasificar las religiones por estas 2 categorías, ¿no? Religiones basadas en positivismo o en la festividad, como son las religiones carismáticas, místicas, religiones de tipo autoayuda, que tú eres Dios, Dios está en ti, nada más tienes que descubrirlo. Y otras que son más depresivas, que se basan en la culpabilidad neurótica, en lo negativo, son religiones, digamos, fundamentalistas o intelectuales, y utilizan todo tipo de mecanismos
para justificar su estado. De ahí que Isaías 28, dice que aunque están leyendo la palabra de Dios, pero para ellos es línea tras línea, renglón tras renglón, poco aquí, poco allá, como que no le ven mucho sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que la religión funciona como una droga o que la espiritualidad o la religión que vivimos nosotros es una religión de este tipo? Voy a utilizar algunos efectos que se aplican en el caso del uso de las drogas para que las apliquemos y para que las veamos desde la perspectiva de la Biblia, ¿vale? Pensad un poquito en la negación constante del problema que tiene un drogadicto, ¿verdad? Le cuesta creer que él tiene una adicción. Él no tiene este problema. Yo puedo dejar las drogas cuando quiero. He conocido unos cuantos casos de personas que, aunque toda la familia ya estaba consciente de aquello, no solo a las drogas, el alcohol también es una droga. Él decía que no tiene ningún problema, que lo puede dejar cuando quiere, y no lo dejó cuando quiere. Le dejó cao la droga, ¿no? Apocalipsis 3 dice que, y no sabes qué, ¿veis la similitud? Incapacidad para darse cuenta de su condición y de su situación. Dice 1 Corintios 4:3, el Dios de este mundo les ha cegado los ojos para que no vean. Y es verdad, cuando la vida espiritual se resume a repetir una y otra vez los mismos hábitos espirituales, en plan una lectura superficial, una oración superficial, solo para tranquilizar la conciencia, aquello se confunde, aquello se convirtió en una droga. Porque estoy leyendo la Biblia, estoy leyendo el Enoch, estoy orando, estoy viendo a la iglesia solo para tranquilizar mi conciencia, para estar tranquilo que yo estoy viviendo una espiritualidad. Tercer lugar, en el centro de la vida está el consumo y se descuidan y se derivan de una forma progresiva las demás responsabilidades. Vamos a ver eso, cómo se aplica a la religión, a la espiritualidad. Cuando se prefiere una perspectiva mística de la responsabilidad y se viste de espiritualidad el abandono de las decisiones, ahí es cuando la religión se convirtió en una droga, ¿no? Escucho frases como esta, espero que no me interpretéis mal, he dejado todo en las manos del Señor. En realidad lo que quiere decir que ha abandonado la vida, que no quiere tomar decisiones y ha derivado esto en las manos del Señor. Dejar las cosas en las manos del Señor no quiere decir que tú has abandonado de luchar tu vida, has abandonado de crecer, has abandonado de buscar soluciones, porque la fe es incompatible con este abandono. La fe te hace tomar decisiones, pero buscando que estas decisiones estén en armonía con la voluntad de Dios, ¿no? Y hay una cita que me llamó muchísimo la atención de Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, dice lo siguiente: cuando la vida espiritual decae, la búsqueda por la verdad se paraliza. Las personas están satisfechas con lo que conocen y no buscan estudiar profundamente la Biblia. Se vuelven conservadores y buscan evitar el debate. Eso es que el centro de la vida está el consumo y se descuidan de forma deliberada las demás responsabilidades. Es nuestra responsabilidad que sigamos descubriendo o redescubriendo a Dios en la Biblia. No podemos vivir a la sombra de nuestras experiencias del pasado. Incapacidad de responder a los demás estímulos. Lo que le pasa a una persona que está en el mundo de las drogas, ¿no? Que es drogadicta. Incapacidad de responder a los estímulos. ¿Por qué? Es como una especie de mediocridad en los demás ámbitos de la vida, justificando que un creyente no puede tener éxito en los demás ámbitos de la vida. ¿Por qué? Porque así es la vida, ¿no? Y me resigno a la mediocridad. Eso no tiene nada que ver con la espiritualidad. En la Biblia Dios quería que su pueblo fuese cabeza y no cola, lo dice la Biblia. Esconderme detrás de la mediocridad, justificando que yo soy creyente y que yo amo al Señor y yo me dedico a lo espiritual, eso no tiene nada que ver con la verdadera relación con Jesús, con Dios. Ahí es cuando mi religión funciona como una droga. El razonamiento está afectado por el consumo, se pierde la capacidad de valorar los actos desde la perspectiva de causa y efecto. En este caso hay personas que ven la vida solo en blanco y negro, se vive solo desde una perspectiva duplicitaria o llega incluso a decir, yo he conocido personas de este tipo, no quiero leer esto o aquello porque no quiero perder mi fe, aquello puede hacerme perder la fe. Si por leer algo
te hace perder la fe, quiere decir que no la tienes. Y lo que pierdes es nada más una bruma de imagen que tenías sobre la fe. No me refiero a que me pierda en filosofía o en historias, pero si uno conoce a Dios, si uno toma decisiones espirituales, en primer lugar tiene un buen fundamento sobre el cual construye su vida espiritual. Si yo no sé justificar por qué creo en lo que creo, estoy drogado. La religión me sirve como droga. Relaciones cada vez más defectuosas hasta llegar a aislamiento relacional o conducta antisocial. Eso, si no pondría que es un efecto de los drogadictos, esto se encuentra con tanta facilidad en la Iglesia. Personas que supuestamente conocen a Dios, pero se vuelven cada vez más rígidas, cada vez más acusativas, utilizan la acusación contra los demás, ¿no? O la perspectiva del victimismo, o un sentido anómalo de persecución, o creer que todo el mundo está en su contra. Pero es interesante, se aísla de los demás. No, yo no me puedo, porque si me estoy relacionando con los demás pongo en peligro mi vida espiritual. Si por relacionarte con los demás pones en peligro tu vida espiritual, es porque conoces a otro Cristo. La Biblia nos demuestra que Jesús se relacionaba muchísimo con la gente. Por eso vivía su espiritualidad como la vivía. Los apóstoles se relacionaban muchísimo con la gente. No tenían miedo, porque sabían en quién creían. Otra descripción, otro síntoma, una constante búsqueda de nuevos mecanismos de manipulación y control de la opinión de los demás. Esto es también tremendo. La capacidad que tienen ciertas personas, o que tengo, porque todos estamos expuestos a este peligro, de controlar la opinión de los demás, de intentar manipular, que ellos crean lo que nosotros creamos, que no tengan esta posibilidad de quizás ver las cosas desde una perspectiva diferente, ¿no? No me refiero de que nosotros creemos en Jesús y que otros creen en Buda. Me refiero a que quizás una persona ha llegado a un nivel de conocimiento un poco más alto, porque ha estudiado o ha profundizado la Escritura. Desde luego, cualquier descubrimiento o doctrina que se aleja de Cristo no tiene nada que ver con el crecimiento espiritual. Pero si yo soy creyente y soy intolerante con lo que el otro está estudiando, tengo un grave problema. Incapacidad para gestionar su propia vida, ¿no? Voy a ayunar para que el Señor me revele. Voy a ayunar 7 sábados seguidos y estoy seguro que el Señor me va a revelar lo que tengo que hacer, ¿no? O voy a orar, voy a ayunar. Me recuerda cuando estaba estudiando en el colegio adventista y no habíamos estudiado nada, teníamos un profesor muy, muy duro, nosotros ahí perdidos con nuestras cosas, y uno de los compañeros dijo, pues si nosotros, decía él, si esta noche nosotros oramos y mañana nos despertamos temprano, estudiamos la Biblia, leemos algo de Ellen White y nos presentamos al examen, seguro que vamos a pasar bien el examen. Claro, nos levantamos a las 4, leímos como una hora la Biblia, otra hora algo de algún libro de Ellen White, y todos teníamos, y repasamos un poquito lo que teníamos para el examen. Era un profesor de historia, ¿vale? Y cuando nos tocó, en el catálogo aparecieron en lugar de todos 8, pero se veía solo la mitad, que era el 3, ¿vale? Porque no habíamos estudiado nada. Yo no me puedo esconder, es decir, no puedo derivarle a Dios mi responsabilidad y creyendo que si oro y ayuno y hago ejercicios de espiritualidad, el Señor me va a dar bendiciones y voy a conseguir cosas en la vida. No, Dios no me enseña a ser irresponsable con la vida. Cuanto más conozco a Dios, tanto más responsable soy. Y en la espiritualidad de la misma forma funciona. Si la espiritualidad o la religión que vivo me hace ser más irresponsable, me hace ser irresponsable de mi familia, de mis relaciones con los demás, de mis estudios, de mi desarrollo espiritual, emocional, intelectual, como queráis, entonces no me estoy acercando a Dios. Me estoy acercando a una forma de religión o a una forma de espiritualidad, pero eso no tiene nada que ver con el Jesús de la Escritura. Jesús estimuló a los apóstoles de unos pescadores que eran de lo más cutre de aquel entonces, de las personas menos educadas de aquel entonces. Jesús desarrolló unas personas que escriben unas epístolas tremendas. Todavía los teólogos se miran cómo Pedro pudo escribir de tal forma su epístola, de una forma tan elegante, y Juan utilizar un hebreo, un griego tan avanzado. Pues estas personas no es que estaban ahí, bueno, no sé si hoy día no tenían ellos
Nintendo o otros juegos, que sería el Fortnite o no sé qué utilizan los jóvenes hoy día, pero ellos crecieron. Al conocer a Dios, aumentan tus habilidades, porque Dios pone en evidencia nuestros dones y nos estimula a ser mejores personas. Quieren salir solos de la adicción, pero no lo consiguen. De ahí lo que os mencioné, la frase de Einstein. Locura es hacer una y otra vez lo mismo y esperar resultados diferentes. Esto se aplica a la espiritualidad. Si en tu vida espiritual ves que estás haciendo una y otra vez lo mismo y estás estancado, tienes que cambiar el hábito. No tienes que dejar de estudiar y de orar. Quizás tienes que estudiar de otra forma, o orar de otra forma, o profundizar la escuela sabática de otra forma. Insensibilidad ante el dolor que provoca la adicción y la vida de los demás. Claro, la droga te hace ser insensible al dolor de las personas cercanas y no te preocupas demasiado por ello. Te vuelves muy egoísta, muy ensimismado. El dolor de los otros sí está por ahí, los ves llorando, pero tú no tienes la capacidad de darte cuenta, de anticipar, de ponerte en el lugar del otro. Si la religión no nos hace ser más sensibles a los demás, verles desde la perspectiva de Jesús, mostrar más tolerancia, más aceptación, más amor, más cariño, más solidaridad, la religión que vivimos es una droga, que es nada más para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Si ellos se conectan o se toman una pastilla, yo me pongo ahí a escuchar un sermón, porque ¿cómo funciona el mecanismo de las drogas? Necesito una dosis cada vez más fuerte para que yo viva para que yo tenga el mismo efecto en mi vida. Pues de la misma forma, ¿no? Ya no le sirve lo que dice la Biblia, ya no le sirve lo que dice el predicador, el pastor o lo que dice la escuela sabática. Necesita algo más fuerte y va buscando algo más fuerte. ¡Wow! He escuchado un sermón tremendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya no le sirve, quiere cosas más, estímulos más fuertes. Si necesitas eso, si necesito eso, es porque estoy por un camino equivocado. Y necesito despertarme. Necesito reorientar mi vida. Partir de Jesús y reconstruirla. ¿Cuál sería la solución en este caso? En primer lugar, tendríamos que reconocer el problema. Y me gustaría que os preguntéis esta noche, cuando vais a vuestra casa, si podéis escribir en un cuaderno, mejor todavía, ¿qué es lo que motiva mi espiritualidad? ¿Cuál es la verdadera motivación que está detrás de la lectura de la Biblia, de la oración, de ir a la iglesia, de participar en actividades espirituales, de ser adventista? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que me motiva? En segundo lugar, deberíamos tener disposición para ser corregidos. Porque dice Juan 16:8, cuando vendrá el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En otras palabras, convencerá a las personas de su adicción religiosa. El Espíritu, dice el texto, convencerá. Quiere decir que no es fácil, no es solo decirle tú eres adicto, tienes que convencerlo. Y como Apocalipsis 3, Iglesia de la Odisea, no sabe qué es, pero ya se cree mejor, el trabajo del Espíritu es convencerla que está en una mala situación, que necesita reorientar su espiritualidad o su vida. Una terapia de shock incluso, dice el testigo fiel y verdadero, te vomitaré de mi boca. Tenerlo en cuenta. En el fondo, el único tratamiento verdadero que necesitamos tiene que ver con Jesús. Porque para eliminar estos miedos, este temor, necesitamos conocer mejor a Dios. No hay otra fórmula. Si observo que el miedo está ahí en la base de mi espiritualidad, esto es señal, es indicador de que necesito conocer mejor a Jesús. Porque para mucha gente la imagen que ellos tienen del Padre o la imagen que ellos tienen de Dios no es la misma imagen que tenía Jesús de Dios. Por esto Jesús vino para revelarnos al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Hemos de mirar a Jesús, hemos de conocer a Jesús para conocer cómo es también
el Padre. En muchos casos, la imagen que las personas, la imagen que los cristianos tienen sobre Dios se parece como una especie de imagen de Zeus, de las religiones griegas, romanas, pues un poco cambiadas, ¿no? De un Dios que está ahí arriba, que ve a todos los humanos y que al que hace algo bueno le recompensa, al que hace lo malo le envía algún trono, ¿no? Que está muy preocupado por el juicio, por el castigo. Es un Dios caprichoso, un Dios abstracto, un Dios que intenta imponer a la gente como un déspota oriental, intenta imponer a la gente adoración, honra, oración, y la gente, pues bueno, se resigna y tiene que hacerlo. Esto no es lo que la Biblia o no es lo que Jesús nos presenta sobre Dios. Jesús vino para destruir todas estas imágenes equivocadas sobre Dios y presentarnos a Dios como el Padre que sale en la búsqueda del Hijo pródigo, el que sale en la búsqueda de la moneda que se perdió en la casa, del que se perdió en la religión, porque su religión se convirtió en una adicción y ya ni sabe dónde está, del que se perdió y se da cuenta que está perdido, como la oveja perdida. Este es el Dios que sale a nuestro encuentro. Jesús vino para ayudarnos a tener una imagen correcta de Dios y para eliminar el temor. El versículo que mencioné de Primera de Juan: en el amor no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. De ahí que los que temen no han sido perfeccionados en el amor. Este es el contexto que menciona Juan sobre el amor y el miedo y la espiritualidad. En otras palabras, a nivel de conclusión, para entrar en el cielo debemos conocer mejor a Jesús. Cuanto más conocemos a Jesús, menos miedo llegamos a tener. Porque a Jesús, al verdadero Jesús, no se le tiene miedo. Solo a los drogados con la religión le tenían miedo a Jesús. Y sabéis quiénes eran, ¿no? Veían a Jesús como un peligro. Estaban tan intoxicados que en lugar de ver en Jesús la solución, lo veían como un peligro. Mientras que los enfermos veían en Jesús la solución y se encontraban con gusto en la compañía de Jesús. Les gustaba ver a Jesús, les buscaban a Jesús. Y Jesús se convirtió en la solución para ellos. Solo Jesús nos puede ayudar a tener una imagen correcta sobre Dios. Una auténtica relación con Dios desarrolla en nosotros autocontrol, que es fruto del Espíritu, sensibilidad, también desarrolla en nosotros solidaridad y libertad ante las presiones o ante las drogas que el mundo ofrece, ¿no? Me gustaría que en los minutos que vamos a tener para la oración, me gustaría que cada uno de nosotros reflexionemos un momento sobre nuestra vida, sobre nuestra espiritualidad, sobre lo que nos estanca, sobre lo que nos impide que avancemos, sobre aquello que desde hace tiempo nos da la sensación de que estamos estancados, que no puedo avanzar de ningún lado y quiero cambiar, pero no puedo, ¿no? El Espíritu puede hacerlo. La señal de este estancamiento es que tienes que dar un paso hacia adelante. El estancamiento es señal de que tienes que conocer mejor a Dios. Toda nuestra vida necesitamos conocer mejor a Dios. Nunca llegaremos a decir, yo ya conozco suficiente a Dios. Porque cuando no hay temor, ahí nace el enamoramiento y el deseo de conocer al otro. ¿Por qué no? ¿Por qué nos enamoramos? Yo recuerdo cuando Vince miraba a Sira con tanto cariño y cuando Sira le veía ahí como el principito azul. Y bueno, terminaron casándose, no porque tenían miedo, porque ahí nació el amor. No se trata de este amor romántico que Dios nos habla, pero cuando no le tenemos miedo a una persona empezamos a descubrir su belleza. Y es donde en la Biblia tenemos más de 3.000 promesas, donde Dios nos dice una y otra vez, no tengas miedo, no creo que será casualidad.
Y hay como 365 donde pone no tengas miedo, yo soy tu Dios. Por algo lo será. Porque Dios quiere que nuestra espiritualidad se construya, no sobre el miedo, sino sobre el amor. Ya no os llamo esclavos, dijo Jesús. De esto hablaremos el sábado. Os llamo amigos. A un amigo no le tienes miedo. Cuando un amigo te invita para dar un paseo con él, no le tienes miedo. Que así sea y que así nos ayude el Señor a todos. Amén.